tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Escaño 131, un espacio creado para dar a conocer en qué consisten y cuáles son las principales funciones del Parlamento Nacional y por ende de los congresistas de la República. Hoy vamos a conversar sobre la función de representación y sobre cómo se vienen incorporando las demandas de la mujer peruana en la agenda legislativa del Congreso del país, con la finalidad de hacer más eficaz precisamente eso, la representación de la población femenina del Perú. Solo por dar un ejemplo, en el país, según el último censo del INEI, más de 1.350.000 personas son analfabetas y de ellas un 75% son mujeres, lo que demuestra que aún hay mucho por hacer en nuestro Perú. Precisamente sobre eso, el día de hoy vamos a conversar con la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruana, la congresista Rosa Mavila, quien nos va a dar un alcance sobre cuáles son los principales proyectos de ley que se vienen trabajando para poder empoderar a la mujer peruana. Pero también va a estar con nosotros el doctor César Flores, responsable del programa Parlamento Transparente y responsable de la Asociación Civil Transparencia. Esto es Escaño 131. Vamos a regresar tras una breve pausa. El Congreso de la República cuenta con un fondo editorial que tiene a su cargo la publicación de libros de diversos temas: político, jurídico, social y cultural. El Fondo Editorial del Congreso divulga obras que contribuyen a ampliar la reflexión ciudadana sobre cultura peruana, política, así como tradiciones e historia de personajes ilustres de la nación. Pero además edita textos sobre la acción legislativa, de control y de representación. También prioriza la publicación de libros que contribuyen a la consolidación de un pensamiento nacional y universal. La producción del fondo se divide en 6 series. Visiones del Perú, publica síntesis e imágenes sobre el Perú en la era global. Reconocimientos, rinde homenaje a las comunidades étnicas, personajes e instituciones fundamentales de la peruanidad. Pensamiento peruano, rescata la obra de aquellos hombres cuya reflexión ha resultado decisiva para generar nuevas aproximaciones críticas a la realidad peruana. Estudios jurídicos, publica temas jurídicos y constitucionales de la nación. Documentos parlamentarios, difunde el trabajo de las comisiones parlamentarias y textos sobre la marcha de la agenda legislativa. Congreso de la República e Inquisición del Perú. Publica temas sobre la historia y el desarrollo institucional del Congreso de la República y la Inquisición en el Perú. Usted puede encontrar información sobre las publicaciones del Fondo Editorial, sus precios y cómo adquirir los libros en la página web del Congreso. Ingresa a www.congreso.gov.pe, haz clic en el link Proyección Cultural y luego en Fondo Editorial. Finalmente, ingresa a cualquiera de las opciones Catálogo o Buscador. También puedes enviar un correo a fondoeditorial@congreso.gov.pe o si quieres llamar al 311-7777, anexo 7846 o visitar las oficinas del Fondo Editorial en Girón Guayaga 358 Lima. La atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Los ingresos obtenidos de la venta de los libros son destinados exclusivamente a la publicación de nuevas obras. Además, el Fondo Editorial del Congreso de la República organiza talleres, coloquios y conferencias relacionados a su labor editorial. Estamos en Escaño 131 y como ya lo habíamos anunciado, está con nosotros la presidenta de la Mesa de Mujeres
parlamentarias peruanas, la doctora Rosa Mavila, a quien le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Y como, bueno, ya lo habíamos mencionado también, vamos a ver qué se está haciendo desde el Congreso peruano para ver cómo se vienen incorporando las necesidades de la mujer peruana en la agenda parlamentaria. Congresista, muchas gracias y bienvenida. Gracias también por esta invitación que me permite intentar llegar a la ciudadanía para difundir cuáles son los proyectos que están presentados al Congreso de la República, pero que aún están esperando pues, el turno de ser materia de debate en el hemiciclo para efecto de poder ser norma ya legal, previa aprobación obviamente presidencial. Ustedes han hecho un trabajo, digamos, enumerando en ejes, por ejes de mayor impacto, como son, por ejemplo, participación política, derecho a la salud, trabajo, entre otros, ¿no, congresista? Sí, hay importantes proyectos, pero permítame antes decirle que todo esto está encuadrado dentro de los objetivos de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, que es una institucionalidad que se organizó ya lejanamente el 2006 y que representa un pacto más allá de las ideologías de las mujeres congresistas para hacer una plataforma común en aquellos aspectos de la condición y de los intereses de las mujeres que no tienen de por medio un interés específico de una agrupación política. Y como tú lo has dicho, sí, pues en este equipo de intercambio, de concertación, hay la elaboración de esta agenda común y hay información de esas iniciativas que requieren ser apuntaladas. Y vamos a tu pregunta, ¿no? Aparte de proyectos que ya han sido aprobados, como el del feminicidio íntimo y no íntimo, la reforma del Código del Niño, la normatividad sobre trata de mujeres o violencia de género, hay proyectos nuevos, que como están por a la ejemplo, espera, ¿no? le voy diciendo, el de la congresista Natalie Condori Jauira, que intenta modificar el Código Procesal Penal para evitar la revictimización en casos de violencia sexual. Como todos sabemos, cuando la niña declara, sobre todo en el ámbito policial, donde no hay cámaras Gesell, después tiene que volver a declarar ante el juez, después tiene que volver a declarar en el juicio oral, y esto es maltrato. Obviamente es victimización primaria, secundaria y a veces terciaria, ¿no? Cuando a la víctima se le victimiza en el proceso penal. Un interesantísimo proyecto que debería ser y se le está exponiendo priorizado, también, ¿no? Claro. Después está el proyecto de la congresista Julia Tevez, que faculta al juez a conceder la suspensión de la patria potestad en la investigación en un caso de feminicidio. Tiene total racionalidad y argumentatividad. Como alguien que ha atentado o ha matado a una pareja va a continuar ejerciendo la paternidad como si nada pasara. Después tenemos el proyecto de Carla Schaefer, que plantea modificar el artículo 153 del Código Penal para precisar la tipificación, ¿no?, de la trata de personas y sobre todo para apuntalar una política pública que debería ser ya puesta en práctica, ¿no? Estas famosas casas de refugio, hogares de retiro para la mujer agredida y para los niños también. Son parte de una política pública muy minimizada. Hay muchos más hogares de refugio privados que públicos. Y aquí un reto a los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Podríamos continuar. Está el excelente proyecto de Verónica Mendoza sobre el acoso político. Mira, en una reunión que este fin de semana hemos hecho con Transparencia en Trujillo, te cuento un solo caso, ¿no? Una mujer que por discrepar con el alcalde y en plena puja política por la reelección, habían sacado un póster, obviamente trucado, en que tenía el rostro de ella, pero el cuerpo estaba desnudo. Y esta es una forma, por supuesto, de no solo utilizar la pornografía, sino de agresión política utilizando el cuerpo de la mujer. Cuando no es agresión con amenaza, agresión para plantear, por ejemplo, que salgan de la posibilidad de ser regidoras, amenaza con sacarlas del espacio de las sesiones de consejo municipal, a veces hasta amenaza contra su vida o contra su familia, ¿no? Sus hijos. ¿No? Este proyecto es bien importante. Está también el proyecto de la congresista Carmen Momonte, la vicepresidenta del Congreso, que plantea una reforma en la Ley Orgánica de Elecciones, estableciendo una nueva cuota de género a implementar, ¿no?, la alternancia en elecciones generales. O sea, señor televidente, que en las candidaturas que vengan, en todos los niveles de elección general, venga pues
una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Congresista, por lo menos hasta llegar al porcentaje de la cuota, que es del 30% en nuestro país. En otros países tan cercanos como Ecuador, es del orden del 50%. Congresista, y este proyecto, por ejemplo, podría ser, no sé cómo se trabaja con el suyo, podría ser unificado o algo así para que salga uno solo, el suyo es de alternancia. Claro, yo creo que sí. El proyecto de Carmen Omonte se refiere a todos los niveles de gobierno, ¿no es cierto? El mío se refiere específicamente a regionales y locales. ¿Por qué? Porque en ese ámbito, por supuesto que debería ser compatibilizado, porque a nivel regional y local no hay voto preferencial. Entonces, si la mujer no está en la mitad de la lista, aunque su partido gane, no va a entrar. Y entonces está la puja porque entren las candidatas por lo menos en el primer tercio superior, porque si no es un saludo a la bandera, el respeto por la cuota cuando estamos en el tercio inferior, ¿no? Fíjese, justo hablábamos comentaba usted que ha estado en Trujillo, bueno, recogiendo, ¿no?, las necesidades un poco de las mujeres en regiones, también en otras zonas del país. ¿Y qué tan importante, congresista, es desde la función de representación que realizan ustedes como padres de la patria, precisamente... Como madres también. Claro, como madres de la patria. Estar en contacto con la ciudadanía, con la mujer peruana, que por cierto, la población femenina es mayor a la masculina, y poder recoger esas necesidades y hacerla suya, ¿no? Y poder luego plasmarlo pues en iniciativas legislativas. No se imagina, señorita periodista, la trascendencia de este acto de representación, porque uno se acerca a los niveles de agresión, por ejemplo, hostigamiento político, pero también a las necesidades de las mujeres que quieren entrar a tallar en el mundo público, en la esfera política. Por ejemplo, una preocupación de las mujeres es que no tienen financiamiento. Y recordará que este tema, recuerdo, que también se planteaba en una reunión amplia de mujeres a la que asistí en Panamá. Las mujeres creen que al no tener recursos están seriamente recortadas sus aspiraciones electorales. Y en parte es así, ¿no? Entonces aquí hay un requerimiento a que normativamente se establezca, ¿no?, el financiamiento de los partidos políticos, pero también el tope máximo que debe gastar un candidato, porque si no los candidatos que tienen mucha guita, ¿no es cierto?, eso es parte para hablar en cristiano, tienen obviamente condiciones de desigualdad y de aprovechamiento sobre personas que, teniendo la potencialidad de ejercer un cargo público, se ven limitados por ahí estaríamos económicas. Hablando de transparencia, ¿no es cierto? También. De transparencia y de igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Pero mire, déjeme proseguir un poco más. Está también el proyecto de Julia Tevez, que plantea que se respete la cuota ya no solo en los ámbitos de gobierno, sino también en los órganos colegiados de las entidades públicas, en el colegio de abogados, en todos los colegios profesionales, pero también en los cargos en el Estado, en fin, ¿no? Sin embargo, aquí hay un requerimiento, creo, no solo a la cantidad, sino a la calidad. Claro. Yo lo pongo como un tema para que usted lo toque alguna vez con cualquier otra congresista o cualquier personaje o actor político. Sí. Se dice mucho que las mujeres queremos estar y no tenemos calidad política. Yo no lo creo definitivamente. Después de más de 40 años de hacer política, yo creo que las mujeres tenemos todas las potencialidades, pero obviamente tenemos menos recursos y tenemos una serie de trabas para nuestro desarrollo político, empezando por la maternidad, ¿no?, que como usted sabe bien, limita la gestión de las mujeres. Hay que saber, digamos, llevarla. Hay que saberlo llevar, sí. Pero también necesitamos una pareja que comprenda, que nos potencie. Necesitamos un ámbito laboral adecuado, ¿no?, que, por ejemplo, socialice el trabajo doméstico en horas laborales. Y en esa orientación, por ejemplo, está un proyecto ahí, ¿no?, el de Leila Chihuán, que propone que la madre gestante tenga acceso por parte del Ministerio de Salud a suplementos nutricionales, o el que nosotros hemos presentado sobre la necesidad de democratizar la información sobre métodos anticonceptivos a los jóvenes. En este asunto hay debate en el Congreso. Sin embargo, mire, quienes piensan que los padres deben llevar a los hijos a que se informen, yo creo que todavía están pensando en una vieja relación familiar del debe ser y no del ser, y no se están dando cuenta que limitar la información y el acceso a métodos anticonceptivos de jóvenes que los quieren usar, lo que está auspiciando es el embarazo precoz, la deserción escolar, la prostitución infantil y juvenil.
Claro, lo importante es que en democracia hay comunicación, hay diálogo y bueno, mientras mayor información haya, mejor, ¿no? Por supuesto. Congresista, lo que estoy viendo ahora que usted está mencionando estos distintos proyectos es que son iniciativas de las diferentes bancadas, de todas las bancadas que integran el Congreso, ¿no? Mire, Perla es su nombre, ¿no? Sí, Perla. Mira, lo que demuestra Perla, que en realidad hay una suerte de proceso de civilización en el ámbito de la mentalidad y en el ámbito de que la sociedad desde todas las tiendas políticas comprende la discriminación a la mujer y cómo hay que avanzar desde las políticas públicas en enfrentar esta discriminación. Es interesante que algunos congresistas hombres también han presentado proyectos, yo quiero reivindicarlos, sí, ¿no? El congresista Hugo Carrillo, que ha planteado, por ejemplo, respecto de las trabajadoras del hogar, la necesidad pues de que se suscriba el convenio OIT y que se modifique la ley, ¿no?, de las trabajadoras del hogar, para que haya para las trabajadoras contrato, remuneración, compensación por tiempo de servicios, gratificación, derecho a la educación. Y también el congresista Vicente Ceballos, el congresista Baqueli, ¿no? Sí. Que reconocen casi los mismos derechos, remuneración mínima, CTS, y el congresista Elías Rodríguez, ¿no?, sobre las técnicas también, de producción humana asistida. También. Pero regresando a las mujeres, a mí me parece muy importante unos proyectos que ha presentado Doris Oceda Soto, congresista que ha planteado una ley que implementa el área de salud sexual y reproductiva en la currícula educativa e incorpora a la profesional de obstetricia para el dictado de clases en instituciones educativas. Mira, hablábamos de información, ¿no?, y de educación. Pero cuando yo estudiaba secundaria, obviamente hace más de 4 décadas, cuando en anatomía se llegaba al aparato reproductor, las monjas se saltaban ese capítulo. Tabú. Era tabú. ¿Cómo es posible, no? Si el conocimiento del cuerpo es parte esencial de la vida, ¿no es cierto? Claro. Y parte esencial además de prevención de la salud. Y aquí hay un lindo proyecto de Cecilia Tait que plantea la necesidad de la prevención y registro de cáncer de mama con la mamografía anual gratuita y obligatoria. En los centros, ¿no?, de salud públicos, ¿no? Ajá. Sí. Y hay una ley del camplaje tardío de cordón umbilical, la que no sé si tú sabías, yo no sabía. Algo. Pero lo que significa soy mamá es también, que inmediatamente después del parto natural, hasta 3 minutos, o al cese del latido de la vena umbilical, me parece. Claro, ¿sí, no? Después del nacimiento del niño, hay un procedimiento con la finalidad de disminuir los índices de desnutrición infantil. Desnutrición. Entonces mira qué trascendente, ¿no? Con una sola política pública. Así y así yo veo que hay un interés que deberíamos darle importancia, darle continuidad. Esto que apuesta a políticas públicas de largo aliento, de calidad de vida, de derechos humanos fundamentales, debe tener tal vez tanto o más peso que lo que son los temas momentáneos y de coyuntura. Así es. Varios de esos ya van al pleno, congresista. Qué bueno, ¿cierto? Me parece, ¿no?, perfecto. Me parece esperemos, bueno, que haya buenas noticias. Yo creo que sobre la materia, para la próxima legislatura. Salvo que haya criterios pues de oposición, de mentalidad ya anacrónica, ¿no? Pero me parece que podría haber consensos rápidamente y rápidamente sacarlos y votarlos. Si la mesa de mujeres parlamentarias o una comisión similar fuera integrada por congresistas varones, ¿usted cree que de repente se podría llegar a mejores consensos y más rápido? Mira, yo creo que la mesa debe mantenerse como un espacio de acumulación de fuerza de género. Sin embargo, el segundo espacio de trabajo de la mesa es, ya, nos ponemos de acuerdo en este proyecto, convencemos, pues. Así fue con la ley del feminicidio. Sí, ¿no? Claro. Y entonces la congresista Cuculiza convenció en su partido, los otros congresistas en otro partido, ¿no? En ese tiempo creo que Ana Jara no era un ministro, en fin, se hicieron todos los abordajes y se logró una ley que en el primer estadio en que se planteó su debate no era muy consensual. Bien, congresista, hay mucho por conversar, pero nos falta el tiempo. Muchas gracias. Un gusto venir, de verdad. Muchas gracias, muy amable y hasta la próxima, congresista. Nosotros vamos a despedir este bloque y no se mueva porque seguimos con nuestro segundo invitado tras la pausa.
Cada grupo político representa y expone una posición. La democracia permite la diferencia de ideas y criterios, pero también es tolerancia, ponerse de acuerdo y decidir juntos cuando el objetivo es uno solo: el Perú. Con un promedio de 20.000 operaciones mensuales, el Banco de la Nación de Aguas Verdes Tumbes es el soporte financiero del comercio en nuestra frontera norte. Soy ecuatoriana, vivo en Huaquilla, tengo mi negocio hace 30 años. Yo trabajo con el Banco de la Nación para evitar el robo y todo eso. Viernes o sábado depositamos el dinero en el banco para tener más seguridad y no estar continuamente con el dinero en la mano. El banco nos da una facilidad a la gente trabajadora porque uno puede hacer sus depósitos, sus giros, pagando un interés muy bajo a comparación de los demás bancos. Nuestro compromiso con la eficiencia y la innovación brinda también la mejor protección para sus operaciones a través de la banca electrónica. En internet pueden ser sus transacciones directamente, un giro, una transacción de cuenta a cuenta. Porque encuentras todos los servicios en canales de atención cercanos y seguros. Banco de la Nación, el banco de todos. Perú, progreso para todos. Regresamos a Escaño 131 y hoy estamos tratando cómo se vienen incorporando las necesidades de la mujer peruana en la agenda legislativa, en la agenda del Congreso de la República. Ya está con nosotros nuestro segundo invitado, el doctor César Flores Unzaga. Él es coordinador de Parlamento Responsable y Transparente de la Asociación Civil Transparencia, a quien le vamos a dar las gracias y la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Perla? Gracias por la invitación. Bueno, yo quería contarte el día de hoy el trabajo que estamos haciendo en temas de género dentro del proyecto, ¿no? En temas de mejorar las condiciones de vida de todas las peruanas en el país. Precisamente, usted me estaba comentando que se viene ya la presentación de la sistematización de proyectos de ley que van a impactar en los derechos de las mujeres, en lo que se refiere al trabajo que se viene haciendo aquí en el Congreso de la República. Sí, esto será la próxima semana. Así es. Dentro de este proyecto, Parlamento Responsable y Transparente viene trabajando desde hace 2 años en el fortalecimiento de las funciones de representación, fiscalización y legislación, ¿no?, del Parlamento. En este caso, esta sistematización de proyectos de ley que impactan en los derechos de las mujeres ya ha tenido un primer grupo de proyectos identificados que presentamos en noviembre del año pasado, ¿no? En aquella ocasión, hicimos la identificación de proyectos de ley en las comisiones de Constitución, Justicia, Comisión de la Mujer, y también, bueno, el tema es que de los 1.170 proyectos identificados, 58 de ellos eran proyectos que impactaban en los derechos de las mujeres. Ya. Entonces, en diversos temas, ¿no? Y lo que quería decir ahí es que de alguna forma el Congreso ya está pensando en las mujeres. Sí. Lo que yo vendría, digamos, acá a cuestionar, digamos, o a sugerir es que ese trabajo debería ser, digamos, un poco más estratégico, ¿no? Digamos, ¿a qué se refiere eso? ¿Cómo así? Digamos, existen ciertos referentes, ¿no?, como el Plan Nacional de Igualdad de Género, ¿no?, que plantea 8 objetivos estratégicos, como por ejemplo reducir las brechas de educación, mejorar la salud de las mujeres, garantizar la participación de las mujeres en cargos de gobierno, por ejemplo, y otros temas, ¿no?, que digamos deberían ser los ejes a través de los cuales los congresistas van desarrollando los proyectos de ley que ayudarían a cumplir un plan de este tipo, ¿no? En la práctica, cada congresista va encontrando un tema con el cual considera que puede favorecer, pero no hay un trabajo estratégico, ¿no? Ya, justamente te quería comentar, conversábamos con la congresista Rosa Mavila, presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas. Ellos también vienen elaborando un mapeo de los proyectos que impactan en los derechos de la mujer. Y ellas, por ejemplo, lo han organizado en 6 ejes básicos, ¿no? Como por ejemplo participación política de la mujer, educación, salud, violencia de género, entre otros, ¿no? Sí, yo creo que
digamos, es muy valioso el trabajo que hace la Mesa de Mujeres Parlamentarias, pero lo que siento que falta en este caso es, digamos, crear un grupo de trabajo más amplio, ¿no? en el cual, digamos, la Mesa de Mujeres es singularmente importante en la conducción de este grupo o coparticipación, pero también deberían, por ejemplo, haber congresistas hombres. Es decir, que este grupo esté compuesto tanto por ambos géneros. Por ambos géneros, porque también hay congresistas hombres que tienen proyectos de ley ¿no? que favorecen los derechos de las mujeres o de la familia incluso, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, que es, digamos, muy particular, pero lo planteó un congresista hombre, es aquel que en el caso de familias que adoptan un niño o niña, debieran tener también una licencia de paternidad-maternidad, ¿no? Para tener ese contacto inicial. ¿De qué congresista es ese proyecto? Es Juan José Díaz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces debería haber, pero no es un grupo que debe asegurar no solo la presentación de los proyectos, sino que estos proyectos en bloque, digamos... Como hacer un seguimiento y de que puedan llegar hasta el Pleno. Lleguen hasta el Pleno, se discutan en el Pleno, se aprueben, ¿no? Esa es la tarea, y se reglamenten, ¿no? Exacto. Y hacerles un seguimiento de cómo se están aplicando o no desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Esa es la tarea completa que debería hacer un grupo de este tipo. En el tema de participación política, ustedes vienen haciendo un trabajo bastante interesante a nivel nacional y es, bueno, encaminado a lo que es el proyecto de ley de alternancia. Así es. Mira, históricamente la participación política de la mujer ha venido, digamos, a destiempo en comparación con la participación política del hombre, ¿no? Recién el año 1956 fue la primera vez que las mujeres mayores de 21 años y que sabían leer podían votar. Recién el año 1980, pudieron votar todas las mujeres. Recién en el año 1987 tuvimos las 2 primeras ministras mujeres. Entonces, si bien en la actualidad la ley es igual para todos, en la práctica debemos todavía considerar que así como se habla mucho de inclusión social, debemos empezar a hablar también de inclusión democrática. Pero esto ha sido progresivo, ¿no? Es progresivo, pero digamos ya estamos en el siglo XXI y no es, digamos, coherente esperar pues 50 años más, considerando que un poco más del 50% de la población de este país son mujeres. Yo ahí te doy algunos datos. La población electoral también es mayor, más del 50%, sí. Por ejemplo, ¿no? De los 130 congresistas, solo 29 son mujeres. En los consejos regionales, a nivel nacional, el 28% de los consejeros regionales solo son mujeres. No hay ninguna presidenta regional. 72% son hombres. Igual pasa con los regidores en las municipalidades provinciales, regidores en las municipalidades distritales. Las mujeres solo son el 24% en el caso de las municipalidades provinciales y el 28% en el caso de las municipalidades distritales. ¿Y de quién depende que se realice todo este cambio? Mira, en el tema de alternancia, la ley de alternancia que precisamente la está promoviendo el proyecto de ley la congresista Rosa Mavila. Así es, Rosa Mavila, claro. ¿Sí? Lo que plantea es que en las listas digamos, aparezcan de manera alternada un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. En la actualidad las mujeres, hay una cuota de género que obliga que al menos el 30% de la lista sean hombres o mujeres. Normalmente el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Y lo que pasa es que las mujeres, por lo general, son puestas al final de las listas. Y una congresista me decía en un programa anterior que por lo general son colocadas al final y como elemento decorativo, ¿no? Y efectivamente, colocándolas al final, no salen elegidas. Esa es una razón por la cual finalmente hay menos representación de mujeres en cargos, ¿no?, de decisión. Esta ley es importante, digamos, para ayudar a nivelar un poco más rápido esta disparidad histórica que acabo de mencionar, en el cual las mujeres fueron excluidas, ¿no?, de poder participar en la política, y esto se ve, ¿no? Se ve en la actualidad cómo quedan rezagos de ese tipo, ¿no? Otro proyecto de ley que a nosotros también nos interesa promover desde Transparencia es el famoso proyecto de ley de acoso político. Así es. ¿No? Esa es otra de las prácticas por las cuales se restringe la participación de la mujer
¿no? En cargos públicos. Pero también puede ser a la inversa. Puede ser a la inversa también, pero en la práctica, por lo general, digamos, las mujeres son acosadas, son incluso violentadas, simplemente por el hecho de ocupar un cargo, ¿no? Un cargo público o ser autoridad, ¿no? En alguna localidad, gobierno regional, etc. Entonces, sí nos parece muy valioso, digamos, incentivar, promover en la ciudadanía el hecho de que estas prácticas deben denunciarse, por ejemplo, ¿no? Hay tareas para esta legislatura, ciertamente, lo que es elaboración de iniciativas que recojan, pues, esa falta de oportunidades muchas veces de las mujeres, ¿no? De la mujer peruana. Sí. Pero, por ejemplo, en temas de educación, ¿cómo lo han visto ustedes cuando en el Perú de 1.350.000, más de 1.350.000 de analfabetos, 75% son mujeres, según el último censo de INEI? Precisamente uno de los 8 objetivos del Plan Nacional de Igualdad de Género es reducir la brecha educativa entre hombres y mujeres. Entonces, digamos, si este grupo, incluido por la Mesa de Mujeres Parlamentarias y otros congresistas hombres también, porque todo parte por ahí, ¿no? Enfocar, mira, ya tenemos proyectos de ley de este tipo, ¿no? Nos falta en temas de educación, ¿no? Guiémonos por esa estrategia nacional, ¿no? Debería haber una mirada de este tipo para ir abordando todos esos temas en los que aún falta, digamos, empujar la equidad de género. En otros países, como por ejemplo en Uruguay y en México, hay comisiones especiales que solamente se dedican a... son como una especie de filtro para ver si es que los proyectos que supuestamente van a beneficiar a las mujeres efectivamente lo van a hacer. Son como unas comisiones, ¿no? ¿Te parece que también podría implementarse eso en nuestro Congreso? Bueno, ya lo has mencionado, que para ti la comisión debería ser no solo multipartidaria, sino también de ambos géneros, ¿no? De ambos géneros. Sí, en realidad, bueno, en general en el tema legislativo falta todavía avanzar en el tema del análisis costo-beneficio, ¿no? De los proyectos de ley. Precisamente en el proyecto Parlamento Responsable y Transparente, ¿no? Que es apoyado por USAID, hemos hecho una publicación reciente, ¿no? Sobre un poco dando algunas sugerencias en este punto, ¿no? Pero esto no solo escapa al tema de género, ¿no? Es un tema mucho más amplio. Lo que sí quería añadir como un complemento a esta discusión es que es necesario también que la función legislativa esté fuertemente acompañada por un pedido de opinión ciudadana, ¿no? Cuando se está proponiendo, discutiendo un proyecto de ley, ¿no? Nosotros hemos sacado precisamente un kit de 8 herramientas de pedidos de opinión ciudadana o participación ciudadana en el proceso legislativo, ¿no? Son algunas, digamos, medidas que algunos congresistas usan, ¿no? Como crear grupos especializados de trabajo, llamar a actores audiencias clave, públicas también, ¿no? Que actualmente se hacen en la semana de representación, por ejemplo. Así es, o incluso también aprovechar, ¿no? El parlamento virtual, ¿no? De la Oficina de Participación Ciudadana. Debería haber una mayor... ¿Mecanismos? Ser más proactivo, ¿no? En esta medida, porque de ahí también van a surgir, digamos, algunos temas que necesitan ser cubiertos, ¿no? Así es, sí, y tratar de ver, ¿no? Y de mecanismos, consensuarlos, recibir recomendaciones también de especialistas, de actores clave y de la ciudadanía en general. Para poder recoger, pues, las necesidades, las demandas de la población, ¿no? Así es. Y más aún como conversábamos el día de hoy, pues, sobre las demandas de la población femenina. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Perla. Gracias por su participación hoy. Gracias a ti. Bueno, entonces nosotros estamos terminando ya esta edición de Escaño 131. El día de hoy hemos visto la función de representación y qué es lo que se viene viendo en el Parlamento Nacional para justamente hacer eso, plasmar las necesidades de la mujer peruana en la agenda parlamentaria del Congreso peruano. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Hasta la próxima.